Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo cambiar el ventilador del calefactor en el Daste. Si alguna vez han tenido problemas con el calefactor de su vehículo, saben lo importante que es tener un ventilador que funcione correctamente. Especialmente en los días fríos. A lo largo de este tutorial, les guiaré paso a paso en el proceso, desde las herramientas que necesitaremos hasta cómo realizar el cambio de manera segura y eficiente. Así que, si están listos, comencemos. Los coches Renault Duster están equipados con un sistema de calefacción y refrigeración de aire en la cabina. Sustitución del ventilador del calentador en Renault Duster se lleva a cabo en el caso de un cortocircuito en el bobinado del motor. O la destrucción de los cojinetes del rotor. El fallo del compresor provoca la interrupción del intercambio de aire, y el uso de las ventanas laterales para la ventilación conduce al polvo en la cabina. Diseño del sistema de autocalentamiento. El coche utiliza una unidad de calefacción con un intercambiador de calor conectado al sistema de refrigeración del motor. En algunos SUV, se utiliza un climatizador adicional con compresor y radiador, situado bajo el parachoques delantero. El aire se aspira de la calle y pasa por un filtro de habitáculo que atrapa las semillas de las plantas, las hojas y el polvo fino que causa alergias. El flujo a través de los intercambiadores de calor es bombeado por un ventilador eléctrico con control de velocidad por pasos. El número de vueltas se ajusta mediante un mando giratorio que permite conectar una resistencia adicional. La regulación de la temperatura se consigue mezclando los flujos de aire caliente y frío. No hay válvula en los conductos anticongelantes. En los vehículos con aire acondicionado, el aire se enfría previamente. En el conducto hay una compuerta que permite que el flujo pase al interior del coche o que se caliente adicionalmente mediante el intercambiador de calor del calefactor. La posición de la compuerta depende de la posición del regulador giratorio de temperatura. El calefactor del Daste está equipado con una trampilla que permite la entrada de aire desde el automóvil, modo de recirculación. El flujo entra en el automóvil a través de deflectores ajustables manualmente con rejillas. El conductor o los pasajeros seleccionan la dirección del flujo de aire con el mando de control. Las compuertas se controlan mecánicamente mediante un cable. El motor del ventilador está equipado con un sistema de excitación de imanes permanentes para reducir el tamaño y el número de bobinados. Diagnóstico de averías. La avería del ventilador del calefactor puede identificarse por los siguientes signos: ausencia de presión de aire de las aletas. Independientemente de la posición del regulador de velocidad, silbido del motor a velocidad mínima, choque y vibración con una frecuencia que varía con el cambio de etapas del ventilador. Si el motor ha fallado, compruebe el circuito de alimentación donde se encuentra el fusible. La pieza está instalada en el bloque del habitáculo, 40A. Está prohibido poner puentes de acero en lugar del elemento fundido. Si el fusible vuelve a fundirse, es necesario comprobar los bobinados del motor y el aislamiento de los cables de conexión. El diagnóstico inicial se realiza mediante un dispositivo de prueba para detectar un cortocircuito. Una vez detectado el tronco defectuoso, se busca la sección en la que falta protección. Se utiliza cinta aislante o tubo termorretráctil para restaurar la capa. En caso de cortocircuito en la unidad de control o en los bobinados del motor, debe sustituirse la unidad defectuosa. Si es necesaria la sustitución si el ventilador hace mucho ruido. El ruido continuo al girar el impulsor indica la presencia de objetos extraños. El problema se produce en vehículos que se han utilizado con un filtro dañado o que falta. Cuando se enciende el ventilador, el polvo y las pequeñas partículas de hojas u otros residuos alojados en el cuerpo de plástico del calefactor salen por las aletas.
Métodos para combatir el inconveniente. Para eliminar los objetos extraños necesitará retire la cubierta protectora del filtro y saque el cartucho defectuoso. Abra el capo, retire las hojas y los residuos del hueco situado delante del parabrisas. En el conducto de entrada de aire atmosférico hay un orificio en el que debe encajarse la manguera de la aspiradora. Cubra el espacio libre alrededor del conducto con un trapo para aumentar la presión del aire. Está terminantemente prohibido aplicar agua en el interior del horno, ya que la humedad penetrara en el motor eléctrico y provocara cortocircuitos o corrosión. Instale la tapa del compartimento del filtro. Encienda la aspiradora y gire varias veces el mando de control de la compuerta. Retire los residuos de la cabina y compruebe el funcionamiento de la transmisión. Si el ruido extraño ha desaparecido, se recomienda desinfectar el horno e instalar un filtro nuevo. ¿Qué ventilador para reemplazar el viejo? Si el bombeo no le permitió hacer frente al ruido y las vibraciones del motor, tendrá que comprar una nueva unidad en la fábrica. Los coches están equipados con una unidad fabricada por Valeo con el número de catálogo 272-1060-20R. El ventilador también se utiliza en los coches Renault Logan y Sandero, Lada Largus y Nissan Almera. El costo de la pieza original comienza a partir de 11.000 rublos. Está permitido utilizar análogos producidos por Topran y Valeo, números de artículos 701.674 y 715.058 respectivamente. El precio de las piezas de repuesto comienza a partir de 5,3 rublos. En el mercado hay motores eléctricos de fabricantes chinos, por ejemplo, RUEI 17269 o AS Parts ASP 17269, pero las unidades son de mala calidad y no siempre encajan en los asientos. Preparación para el desmontaje. Antes de desmontar el ventilador es necesario colocar el coche en una caja de garaje con luz artificial y disponer de una luz portátil. Desconectar la batería de la red de a bordo. Compruebe previamente el código MAC, está escrito en el libro de servicio del concesionario. Retire los objetos extraños del interior y cubra los asientos delanteros con fundas protectoras de celofán. Herramientas necesarias. Para realizar el trabajo necesitarás destornilladores planos y Phillips, un juego de llaves de vaso Torx con mango, linterna de bolsillo o frontal, una pala de montaje de plástico, una serie de cabezas de agarre, varillas cilíndricas de 5 milímetros de diámetro, alicates. Instrucciones para sustituir el ventilador. El ventilador puede sustituirse de dos maneras: desmontando el cuadro de instrumentos, sin desmontar las cubiertas de plástico. Con desmontaje completo. Algoritmo de acciones. Al desmontar el salpicadero en vehículos fabricados antes de 2015, utilice las varillas para comprimir los clips del airbag situados en la parte trasera del volante. Al mismo tiempo, tire del módulo del asiento hacia usted. Coloque el volante en posición vertical y desconecte el conector del arnés del airbag. Desenrosque de 2 a 3 vueltas el tornillo central que sujeta el volante al eje. Con golpes en el aro, desconecte la conexión estriada y, por último, desenrosque el perno de fijación. Marque el cubo y el eje del volante para facilitar el montaje. Retire los tornillos que sujetan las almohadillas de plástico a la carcasa de la columna de dirección. Tire de la sección inferior de la cubierta hacia abajo, soltando los clips de resorte, y retire ambas secciones. Retire los tornillos que sujetan las levas de cambio y el anillo de contacto del interruptor de despliegue del airbag. Retire la unidad del vehículo desconectando los conectores del arnés. Retire los tornillos que fijan la jaula del tablero de instrumentos. Con una espátula de plástico, retire el embellecedor central del cuadro de instrumentos y el marco de la consola situada entre los asientos. Retire la cubierta alrededor de las salidas de aire centrales, retire el marco del tablero de instrumentos. Desenrosque los tornillos de sujeción y retire el tablero de instrumentos del asiento mientras desconecta los conectores de los cables.
Desmonte el mando de regulación del ángulo de los faros. Retire los tornillos que sujetan la radio, localice y retire el tornillo central que sujeta el marco decorativo en el hueco del tocadiscos. Retire el climatizador y, a continuación, la iluminación de la guantera. El panel del calefactor se sujeta con tornillos laterales y clips adicionales. Al desmontarlo, deslice el conjunto hacia el interior del panel y, a continuación, desconecte el conector del mazo de cables. Desconecte los actuadores del cable de control de la persiana, marcando la posición mutua de las piezas con un rotulador. Retire la cubierta decorativa del montante delantero. Quite los tornillos de fijación del panel situados en la base del marco del montante delantero. Desmonte la tapa del túnel del piso, no es necesario desmontar la tapa decorativa de la palanca selectora ni el pomo del cambio. Desmonte los tornillos inferiores del salpicadero situados debajo del revestimiento del suelo del túnel. Desmonte y desconecte el interruptor del airbag del acompañante, no disponible en todos los automóviles. Retire los tapones decorativos situados en los extremos del tablero de instrumentos y, a continuación, afloje los tornillos de sujeción. Separe el borde derecho del tablero de instrumentos del marco metálico y desconecte el conector del airbag del acompañante. Retire el conector de diagnóstico situado en la guantera, el bloqueo se reubica en un lugar diferente por los propietarios de autopartes. Retire el tornillo que sujeta el pomo de ajuste de la columna de dirección y, a continuación, extraiga el elemento del eje. Deslice los asientos delanteros completamente hacia atrás, luego retire la carcasa de plástico del salpicadero del marco metálico. Y deslícela fuera del habitáculo a través de la puerta. Desconecte el conjunto del motor del ventilador, presione el pestillo de plástico con el dedo y, al mismo tiempo, gire con fuerza. La carcasa del ventilador 0,25 vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Retire el conjunto del orificio de montaje y, a continuación, retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de plástico trasera en su lugar. Instale el nuevo motor y, a continuación, vuelva a montar el salpicadero en orden inverso. Sin desmontar el panel frontal. Procedimiento simplificado de desmontaje del ventilador en automóviles fabricados después de 2015. Desconecte el encendido y retire el embellecedor derecho del pilar A. Retire el tornillo de sujeción del panel superior. Despliegue la cubierta inferior y desatornille el tornillo de la parte inferior derecha que fija el embellecedor al bastidor. Desenrosque los tornillos de sujeción del asiento del acompañante y saque el asiento del habitáculo. Gire el mando de temperatura a la posición de máxima refrigeración por aire y coloque el mando de caudal en la posición de flujo de aire en la parte superior del habitáculo. Túmbese en el suelo y localice la carcasa del ventilador con la mano, luego apriete el retén de plástico girando la carcasa en el sentido de las agujas del reloj. Desconecte el conector del arnés superior con los clips laterales. Tire de la cubierta de plástico del salpicadero hacia usted para extraer el ventilador de la carcasa del calefactor. Instale el nuevo motor, compruebe el funcionamiento de la unidad y vuelva a montar el salpicadero. Prevención de nuevas averías. Para proteger el ventilador del polvo, se utiliza un filtro que debe cambiarse cada 6 meses de funcionamiento. Si el coche circula por carreteras polvorientas, se recomienda cambiar el cartucho después de 3 a 4 meses. La desventaja del sistema de calefacción en el Renault Duster es la falta de protección en el orificio de entrada de aire, a través del cual los cuerpos extraños entran en la cavidad de instalación. El uso de una malla fina separa las partículas grandes de suciedad y evita que el ventilador se obstruya con hojas o ramas. Otra desventaja del calefactor es la baja temperatura del aire suministrado a los pies del conductor y del acompañante. Para aumentar la presión, el ventilador cambia a una velocidad más alta, lo que provoca un fallo acelerado del ventilador. Para aumentar la eficacia del sistema de calefacción, es necesario instalar un deflector de pies, como en los automóviles Lada Largus.
El elemento de plástico se coloca en el lado del conductor, para su fijación se utiliza una tuerca estándar. Los bordes laterales de la pieza se pueden mecanizar, lo que permite fijar el conjunto de forma segura al conducto de aire. En conclusion, cambiar el ventilador del calefactor en el daste es un proceso que, aunque puede parecer complicado, se puede realizar con paciencia y las herramientas adecuadas. Recuerda siempre desconectar la batería antes de comenzar y seguir cada paso con cuidado. Si sigues estas instrucciones, podrás disfrutar de un sistema de calefacción eficiente y cómodo en tu vehículo. No dudes en dejar tus comentarios o preguntas si necesitas más ayuda. Gracias por ver el video.